Química básica. Audio 46. Cuando tú piensas en un gas, probablemente como la mayoría de la gente, pienses que apesta. Cualquier cosa que se esté pudriendo suelta gases que hacen que uno sienta repulsión, asco. Algunos llegan a la conclusión de que los gases huelen. En los perfumes fabricados químicamente o los naturales de las flores. Si tú fueras un científico o una persona que vivió en el siglo XIX, de 1800 a 1899, pensarías constantemente en globos que se elevan, gracias a que los gases están dentro. Globos que se elevan que a lo mejor no asociaste con los globos de tu infancia, que también se elevaban por la misma razón, por razón de las densidades y las presiones diferentes entre el gas de la atmósfera y el gas dentro del globo. Pero los científicos de hoy son herederos de aquellos científicos que sabían mucho menos, pero que supieron lo primero. En una cadena de 10 cosas siempre hay una primera cosa. Que tú tengas 10 hoy no significa que el otro, con su primera cosa, no haya sido feliz, realizado, eficiente y aplaudido. Hoy tú tienes 10. Los científicos tienen muchos datos y los tendrán mucho mayores dentro de 100 años. Esos datos van generando teorías. La teoría cinética. Para poder seguir con las mediciones, con esas leyes que se expresan en forma algebraica de las relaciones, fenómenos que se observan sobre las relaciones de los gases, nosotros tenemos que recurrir a la teoría cinética. La teoría cinética nos dice primero que los gases dentro de un recipiente se mueven libremente. Es muy importante que lo tengas en tu mente. No confíes en tu memoria. Anótalo, analízalo, constrúyelo, porque se necesita este conocimiento para poder comprender y aplicar lo que vamos a conocer de otras muchas leyes sobre los gases. Primero, se mueven dentro de un recipiente con libertad. Segundo, casi todo el volumen que ocupa un gas dentro del recipiente está vacío. Hay una molécula por aquí y otra molécula por allá, pero el gas está ocupando y presiona todo el espacio. Y sin embargo, lo que es gran parte del volumen del gas, si le pudiéramos poner color, está vacío en realidad. Recuerda que esto permite que se puedan comprimir. Siguiente dato. Las partículas de gas se mueven en línea recta, esparciéndose constantemente. Van en línea recta, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, pero siempre en línea recta, no realizan movimientos ondulatorios, hasta que de pronto chocan y cambian de dirección otra vez en línea recta. Cuando chocan, no le pasan su energía a nadie más, la conservan. Las moléculas de gas chocan contra otra. En algún ejercicio de física podrías ver cómo un objeto pierde energía y se la pasa a otro. Como cuando un carro llega y choca a una persona, a un muro y a un poste a la vez. El muro se quiebra, el poste se dobla y la persona sale disparada, pero el carro se detiene completamente porque se le acabó su energía. Todos sabemos que se detiene. No sabemos quizá que se detiene porque transmitió su energía. Esto no pasa con los gases. Sus moléculas conservan su energía de movimiento, su energía cinética. Siguiente, penúltimo dato actual y muy importante. Esta energía se mantiene constantemente en el recipiente donde está contenido el gas y el movimiento es eterno hasta que cambia la temperatura. Y por último, cuando la temperatura aumenta, la energía del sistema total de gases aumenta. Cuando disminuye la temperatura, la energía total del sistema
disminuye. De aquí, de estos conocimientos van a salir leyes importantes. Lo primero que tenemos que saber es que habíamos hablado de que el gas ocupa un cierto volumen. ¿A qué le llamamos volumen? Al espacio tridimensional que ocupe cualquier sustancia a partir de su masa. Aunque no la veas, tiene masa. El gas tiene masa. Ocupa un cierto espacio y por lo tanto eso es volumen. Para medir este fenómeno, contamos con un señor llamado Robert Boyle. Roberto Boyle. Boyle, con Y. Este señor creó la ley de Boyle. Estudió la relación entre la presión y el volumen de un gas. No estudió al gas, estudió el fenómeno de cómo se extiende un gas según lo presionan. Y eso lo midió, a eso le dio un valor. Por lo tanto, estamos de nuevo en las capacidades físicas de las sustancias no líquidas ni sólidas, sino gaseosas, que son parte de la realidad de los compuestos y por eso son químicos. Tres variables hay: el volumen, la presión y la temperatura. Él no revisó la temperatura, él solamente revisó el volumen y la presión. Consideraba en sus experimentos una misma temperatura siempre, o si cambiaba de temperatura, todos sus experimentos cambiaban de temperatura. Por lo tanto, cuando se trate de temperatura, no vamos a hablar de Boyle. Pero cuando se trate de presión que se le ejerce al gas y el espacio que el gas con su masa logra, vamos a hablar forzosamente de Boyle. Esto es importante porque una de las cosas que se quiere hacer con la masa es empaquetarla. Claro que antes de todo esto estuvimos estudiando a la masa por su peso, con los moles. Algún día, en algún momento, con estos audios regresarás a medir moles de gases, pero los relacionarás con el volumen y con la temperatura. La ley de Boyle lo que dice concretamente es que si la temperatura no cambia, pero sí cambia la presión, aumentando, siendo más fuerte la presión, el volumen disminuye. O lo que es lo mismo, se compacta, pero que se compacte es una observación empírica. Tú ves que el gas se compacta si le diste color, pero el análisis del fenómeno y la ley de Boyle lo que dice es que a mayor presión, menor volumen. A mayor volumen, menor presión. Esto no cambia la energía del sistema, solamente cambia el tamaño tridimensional que el gas ocupa en el universo. Claro que hay una fórmula. Anota. Son puras mayúsculas. P1 por V1, lo cual sería lo mismo P1V1. Porque si estudiaste bien tu álgebra, sabrás que dos literales, una al lado de la otra, en una fórmula son multiplicación. P1, V1, ambos en mayúscula, son idénticos a P2, V2. O sea, la multiplicación de la presión por el volumen del 1 es igual a la multiplicación de la presión 2 por el volumen 2. Las presiones se miden en atmósferas y los volúmenes en litros. Si te fijas, P1 por V1 es igual a P2 por V2. Requiere de que algo falte, una de las P's o una de las B's, para realizar un despeje de álgebra. Si tus conocimientos de aritmética y tus bases de álgebra no están suficientemente bien consolidados, tendrás error, aunque tengas idea de este tema. Pensemos, por ejemplo, que tenemos los datos de la presión 1, la presión 2 y el volumen 1. ¿Qué tendríamos que hacer? O si nos dieran los dos volúmenes y la primera presión,
¿cómo encontraríamos la segunda presión? Quizá es más fácil si anotamos los datos concretos. B1, 4 litros. B2, 2.5 litros. Presión 1, 210 kilopascales. Quedamos que los kilopascales son una forma equivalente de los ATMs. Aquí el objetivo está en saber cómo despejar. Si despejamos P1 por B1 igual a P2 por B2 y tenemos como incógnita el P2, lo primero que podemos pensar es trasladar el P2 al lado izquierdo, y como lo tendríamos como incógnita, quitaríamos al P1 y el B1 del lado izquierdo y lo pasaríamos al lado derecho. Vamos a empezar por pasar al B2 al lado izquierdo en lugar de los otros tres, porque en el lado de la ecuación derecho P2 es incógnita y B2 es un dato. Es más sencillo mover el dato y dejar sola la incógnita primero. Entonces, aunque esto es de aritmética y no corresponde a la química, lo que podría yo decirte que tendrías que hacer es pasar ese B2 a dividir al B1. Como está multiplicando, pasa dividiendo, pero no divide, o no es necesario que pasemos desde el principio al B2 dividiendo a todo el número o coeficiente de P1 por B1, sino que es suficiente con que divida al B1 por los postulados de orden de la matemática que nos explican en este audio. La expresión quedaría P1 paréntesis B1 sobre B2, se cierra paréntesis, igual a P2, y luego los invertimos. P2 del lado izquierdo, ahora sí, y P1 que multiplica a el coeficiente de una fracción o de un quebrado o de una división B1 sobre B2. Realiza el cálculo aritmético, divide 4.0L entre 2.5L, ese resultado multiplícalo por 210 kPa y te va a dar un resultado en kPa que es la segunda presión. Si ya has terminado de resolverlo, ya sabrás que son 340 kPa. Quizá en una forma más sencilla, más elemental del álgebra, tú lo que tienes que hacer es tomar la incógnita P1, B1, P2 o B2 y pasarla del otro lado de la ecuación dividiendo a la multiplicación que quede. O sea, si te falta B1, pasas P1 a dividir P2 y B2, o sea, debajo de ellos trazas una raya, multiplicas P2 por B2 y lo divides entre P1. Si te falta B2, pasas P2 a dividir a los otros dos que se multiplican entre ellos. Si te falta B1, pasas a P1. Si te falta P1, pasas a B1. Si te falta P2, pasas a B2. Y si falta B2, pasas a P2. Pero tienes que tener una conciencia de que a lo mejor el planteamiento en un examen no va a ser con una división para los dos que estaban de un lado de la ecuación. O sea, que si yo paso a P1 a dividir a P2 y B2, que se van a multiplicar entre ellos, en un ejercicio simple de traslado algebraico, voy a obtener el resultado correcto. Pero con un formato de expresión algebraica un poco más avanzado, aunque sea exactamente el mismo procedimiento, los que son idénticos se dividen el uno al otro y el que no es idéntico los multiplica a la división de ambos. De nuevo, estos 3 minutos se tratan de una aritmética y de un álgebra que debiste haber aprendido antes de